te lo comentábamos al principio y es un tema que frecuentemente abordamos cuando damos cuenta de los números de femicidios que se producen tanto en Santa Fe como en todo el país, de ese promedio que supone un femicidio cada 30 horas aproximadamente, y también sobre ciertas tendencias que son muy difíciles de revertir, como por ejemplo que la mayoría de los femicidas son exparejas o parejas de las víctimas, que estos asesinatos se cometen habitualmente, en la mayoría de los casos, en el hogar, en la vivienda propia, y también las relaciones que se establecen entre el femicida y la víctima han tenido manifestaciones previas que llevaron a que estas mujeres hayan realizado denuncias. En la mayoría de los casos han realizado denuncias. En nuestra provincia, en este contexto de violencia de género y de lo que finalmente es el eslabón más crudo de la violencia de género y más trágico también, que es la muerte, en nuestra provincia en 2021 se creó la Brigada de Femicidio. Depende de la Agencia de Investigación sobre Trata de Personas y Violencia de Género y depende de Ángela Bruschini, que se encuentra con nosotros y le damos la bienvenida. Buenas tardes. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo va? Convocarme. Muy bien. Bueno, en principio tenemos datos relativos a la cantidad de intervenciones que tuvo esta brigada durante estos últimos 3 años. ¿Nos quiere comentar acerca de esto? Sí, quiero aclarar, fueron 109 intervenciones. ¿Qué significa intervenciones? Sí. Significa casos en los que la Brigada de Femicidio debe intervenir por razones de protocolo. Existe un protocolo en intervención de femicidios del Ministerio Público de la Acusación, Fiscalía General, en lo que debemos intervenir casos suicidios, muertes dudosas, accidentes, transfemicidios, femicidios vinculados, femicidios o tentativas de femicidios en el contexto de crimen organizado. Y en este ámbito de aplicación hemos intervenido 109 casos, no solamente hechos actuales, sino también algunos legajos de investigación que llegaron a nuestra oficina de antiguos hechos que nunca habían sido esclarecidos. De estos 109 casos, por supuesto, como dije antes, fueron diferentes hechos, como expliqué recién. Se han esclarecido 18 tentativas de femicidios, 2 transfemicidios, 2 femicidios. También quiero decir un femicidio vinculado. Tenemos una persona en proceso por femicidio vinculado. Y de aquellas causas que nunca se habían esclarecido, que llegaron a nosotros, hemos logrado el esclarecimiento de 5. Hechos aberrantes ocurridos años atrás, 2015, 2017, 2018, 2019. Es importante señalar, Ángela, que esta unidad, que depende del Ministerio de Seguridad, trabaja en coordinación con la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, que depende del Ministerio Público de la Acusación, para la articulación de lo policial y el proceso penal completo. Sí, precisamente fue la Unidad Fiscal Especial de Violencia de Género, en conjunto con, que está a cargo de la fiscal Alejandra del Río Ayala, en conjunto con la dirección de la Agencia de Investigación Trata de Personas, hoy a cargo de la comisaria y supervisor Lucrecia Troncoso, y en ese momento, a nuestros inicios, a cargo de la comisaria y supervisor Analía Noval, que acuerdan la creación de esta brigada. ¿Por qué? La provincia, lamentablemente, somos la segunda provincia en cantidad de femicidios, luego de Buenos Aires, siendo en tercer lugar Córdoba. No solamente en femicidios, sino en hechos de violencia contra la mujer muy graves. Hasta el antiguo Código de Procedimiento, hay que destacar que hoy en día tenemos un sistema procesal que nos permite avanzar en las causas de una manera más equitativa, que es muy importante no solamente para la justicia, sino para los auxiliares de la justicia, nosotros como empleado policial y los responsables policiales o responsables penal de la investigación, en el que se toman las causas y se avanzan las causas con otro criterio. Sobre todo en estas causas de mujeres violentadas, de mujeres muertas o en riesgo de muerte,
en el que se debe tener una perspectiva. Mucho se ha hablado de la perspectiva de género, se ha hablado en todos los medios, tanto escritos como televisivos y en la opinión, de lo que es la perspectiva de género. A grandes rasgos me gustaría destacar que la perspectiva de género es esa concepción, esa visión de que no solo hay o hubo una diferencia entre el hombre y la mujer de un punto de vista biológico, sino también social, cultural, político, laboral, que ha hecho que la mujer se sienta en algún punto o esté de alguna manera vulnerada, muchas veces vulnerada en sus derechos, menoscabada, y eso ha traído mucha agresión. Y esa agresión lamentablemente ha ido acrecentando, y en esta provincia los números de denuncias de abusos sexuales, violencia, lesiones, todo tipo de abuso contra la mujer es increíble. Y en este punto me gustaría destacar que el trabajo de la brigada y la mirada que hemos aprendido a tener, porque de esto todos aprendimos, socialmente hubo un avance, en la institución policial y en la justicia hubo un avance, puede ser que falte aún más, pero bueno, como todo en la sociedad se va avanzando, hubo hechos que antiguamente se caratulaban simplemente como lesiones dolosas, en que una persona, una pareja, un novio, le pegaba a la mujer y simplemente quedaba en una causa por lesiones, se identificaba o se formaba un proceso por lesiones y son delitos excarcelables, la persona salía en libertad. Hoy en día, con esta mirada de perspectiva y este criterio de trabajo, nosotros avanzamos en muchas investigaciones y logramos caratular las causas, esas mismas causas que antiguamente eran lesiones, hoy en día logramos encontrar el elemento en el hecho para demostrar que la persona tuvo intención de matar. Que hubo violencia de género previo. Y que hubo intención de matar en ese hecho. Probar eso no es fácil, es complejo, pero hemos logrado mediante muchas tareas de campo, diferentes diligencias investigativas, entrevistas, hasta de testigos en carácter reservado, donde se logró determinar la intención de matar y poder tener hoy en día causas esclarecidas por tentativa de femicidio. Que supone la privación de la libertad. Por supuesto, sí. ¿Quién toma el criterio, según el protocolo, de si es un hecho que debe investigar la Brigada de Homicidio, la Unidad Especial de Violencia de Género del Ministerio Público de la acusación en el lugar, frente a una mujer que aparentemente está fallecida o por un accidente o forma natural? El que primero llega a la escena, el médico policial. ¿Quién toma la decisión? Bueno, primero quiero aclarar que como toda unidad investigativa, nosotros no llegamos primero al lugar del hecho. Siempre hay un aviso a la comisaría o un aviso a la central de emergencia 911, ya sea por un familiar, la persona que la encuentra, o la misma víctima cuando ha sido agredida. La central de emergencia deriva ese aviso al personal de calle, que puede ser comando, la PAT, la misma comisaría. Entonces son ellos los primeros interventores, como comúnmente se los denomina, al llegar a la escena. La tarea del primer interventor es muy importante. Nosotros hemos tenido llegada a personal de calle de la comisaría para capacitar y para ponernos de acuerdo en cómo sería la tarea, ¿no es cierto?, la tarea inmediata. Siempre hablando del deber ser, porque no de un hecho, porque puede pasar de corrupción, ¿no? Porque llego al lugar del hecho, está el presunto femicida y hay un acuerdo como pudo haber habido. Si hubo un hecho de corrupción ante la primera llegada y eso en algún momento de la investigación se puede dilucidar. Se puede dilucidar cuando uno encuentra irregularidades en la vorágine de todas las diligencias, ¿no? Porque después, yo te interrumpí, pero después ibas a decir que llega, me imagino que llega el médico policial, el médico forense. Sí, en la práctica sería así. Llega el primer interventor, que como dije antes puede ser comisaría o personal de calle. Al notar la presencia de una persona que presumiblemente está fallecida,
porque el que debe decir que está fallecida es el médico, pero bueno, presumimos, todo presumimos. Pueden pasar dos cosas: que directamente se comuniquen sabiendo que protocolarmente ante una mujer, ante la muerte violenta de una mujer, debemos intervenir. Puede pasar que directamente se comuniquen con el fiscal de género en turno, que es el mismo que trabaja delitos sexuales, violencia de género. Estamos hablando de la misma unidad especial, fiscal especial. Jefas. El fiscal que está de turno en jefas toma conocimiento, el primer interventor lo pone en conocimiento de todo lo que se ve. En ese momento también se le da intervención, o porque el fiscal lo considere, o porque se debe hacer. El primer interventor sabe que se debe dar, se debe convocar a la División Científica Forense de la Agencia de Investigación Criminal. Entonces, una vez convocada, en ese interín, como dije antes, avisan al fiscal, y el fiscal es el que nos va a dar a nosotros la participación en el hecho. Pero puede ser también que nos llamen directamente a nosotros, que el primer interventor, sabiendo que es la muerte violenta de una mujer y de acuerdo a lo que ve en las primeras diligencias, convoque. Por lo general me llaman a mí, que orden público tiene mi celular, entonces me llaman y me avisan de este hecho. Yo me pongo en contacto inmediatamente con el fiscal de género y por supuesto se arma una comisión. Somos 7 mujeres, incluyéndome. Tratamos de dividir porque, bueno, yo particularmente, por lo general voy a todos los casos, sobre todo los casos más emblemáticos. Intento ir a todos los casos, pero bueno, se dividen, ¿no es cierto? Hay 2 grupos. Siempre el que está de turno va. En el lugar del hecho, actúa división. Bueno, se pide al primer interventor que resguarde el lugar, que no deje pasar a nadie y que tomen las medidas más necesarias, como pueden ser las notas de quienes estaban ahí, las manifestaciones espontáneas, lo que ve en el lugar. Eso se le requiere al primer interventor. Es muy importante esa tarea, porque muchas veces ocurre que ese primer momento, si se escapan detalles, después es muy difícil volverlo a retomar. Llega a División Científica Forense, hace su relevamiento pericial en el lugar, actúa el médico como primer interventor en el sentido como médico, considera que hay que ir a autopsia, habla con el fiscal, se hace todo el relevamiento, después entro yo. Eso sí es inédito, eso no pasaba antes en otras investigaciones, pero entre un acuerdo entre División Científica Forense y la fiscal, se acordaron de que nosotros podamos ingresar al lugar del hecho, una referente de cada grupo que va, cosa de tener nuestra mirada y poder sugerir alguna medida a los peritos que están en el lugar, ¿sí? Si hay que secuestrar esto, si hay que secuestrar lo otro, una huella. Y bueno, y después nosotros nos hacemos cargo del resto de la investigación, de toda la continuidad de la investigación toda, de la mano de la unidad de jefes. Cuando eso pasa, la escena del crimen está a cargo de ustedes. Queda a cargo de nosotros, y si es necesario, la casa queda resguardada con consigna policial, hasta, por si es necesario, volver a la escena, porque puede ocurrir que en las diligencias suceda o nos anoticiemos de algún elemento que sería muy importante volver a la casa para hallarlo. Entonces, todo esto en presencia de testigos, por supuesto. Nada se trabaja sin testigos. Y todo registrado en actas correspondientes. ¿Siempre con testigos? ¿Siempre? Siempre con testigos en una escena del crimen. No estamos hablando de una persecución. No, estamos hablando de una investigación. Sí. Nosotros no entramos a la escena del crimen si no está la presencia de los testigos. La División Científica Forense no hace su tarea sin la presencia de los testigos, ¿sí? Es muy importante. No solamente por lo que se encuentra, porque todo lo que se encuentra va a un proceso judicial, todo puede ser probatorio. Claro. Y no podemos estar en riesgo de que alguna persona, en caso de haber un sospechado, diga que nosotros o alguna persona plantó alguna evidencia, claro, o no hizo las cosas correctamente a derecho. O que hubo una intencionalidad. Exactamente. Ángela, recién mencionaba que el grupo de la Brigada de Femicidio
tiene 7 personas, está compuesto por 7 personas, todas han tenido una capacitación en perspectiva de género. Así es. En lo personal, digamos, ¿cómo llegó usted al cargo y qué recorrido hizo? Porque previo a la nota comentaba que usted es policía, con lo cual está a cargo de una brigada investigativa dentro del área policial. ¿Cómo llegó a conducir esta brigada? Bueno, precisamente este año, 3 de agosto, cumplo 25 años de servicio. Como la mayoría de los que nos incursionamos en esta tarea, mi primer destino fue una comisaría. Luego, en una época muy complicada para el avance de la mujer dentro de lo que es la tarea policial, hoy gracias a Dios hoy en día se reconoce mucho más el trabajo dentro de la institución policial. Si no fuera así, no estaríamos nosotros, no estaría a cargo, y hay muchas mujeres a cargo. Sí, sí. Pero como dije antes, todo va avanzando, ¿no? La sociedad va aprendiendo, todos vamos aprendiendo y tratando de mejorar. Pero esa época era complicada. Surge un curso de especialización en violencia de género para la policía. Eso era inédito en esa época. Yo pedí que se me anote. En esa época el jefe, mi primer jefe dentro de la institución, accedió porque antes había que pedir permiso. Hoy es algo más personal, uno va, se anota, estudia, es diferente. En esa época era otro el modus operandi en este sentido. Bueno, me anoto, salí seleccionada entre 35 mujeres para empezar a trabajar en lo que es violencia de género con un equipo interdisciplinario de la municipalidad en esa época. Desde luego ingreso a trabajar a delitos contra la integridad sexual, año 2000. Ahí aprendo a investigar, a ser sumariante. Hoy se llama RPI, en ese momento era sumariante, antiguo sistema procesal, en todo lo que era delito contra la integridad sexual, y después Centro de Orientación a la Víctima de Violencia Familiar y Sexual, donde estuve un tiempo ahí. Después tuve un destino más, y sobre todo más adelante se formó la brigada femenina, que trabajábamos con el tema de la prostitución callejera. Trabajamos con antiguamente, estaba en el Código de Falta la prostitución callejera. Hoy ya no es así. Vuelvo a repetir, la legislación ha tenido una evolución en ese sentido. Era trasladar a las chicas, tomarlas entrevistas, derivarlas al juzgado de faltas. También había un equipo interdisciplinario en ese sentido con relación a las chicas trabajadoras sexuales. Con los años, la jefa que tuve en delito contra la integridad sexual en el año 2000 me propone ingresar a la Agencia de Investigación de Trata de Personas. Para mí fue un honor. Nunca había trabajado con la Fiscalía Federal, porque la Agencia de Investigación de Trata de Personas trabaja con... Es un delito federal, claro. Trata de personas es un delito federal, pero también trabaja con la justicia ordinaria en lo que es promoción y facilitamiento de la prostitución. Claro, y el proxenetismo, sí. Hace 9 años que estoy en la Agencia de Investigación de Trata. Hace 3 años soy subjefa de investigación del Departamento de Región 1 de la Agencia de Investigación de Trata. Y como conté antes, en el 2021 me proponen estar a cargo de mujeres para investigar, con un grupo de mujeres, para investigar el delito tan aberrante que es el femicidio, ¿no es cierto?, que es la máxima expresión de la violencia de género, de la violencia hacia la mujer. Quiero decir que es un logro más de la mujer en su lucha contra la no violencia, y por qué no decirlo, el reconocimiento del trabajo de la mujer y la importancia del trabajo de la mujer policía en estos temas. Yo me quedan tantas preguntas, te pido si puedes ser breve, tengo 2 o 3 para hacerte, pero si te pido brevedad. Sí, yo por ahí. La primera tiene que ver con... ahora se me hizo una nube. Cuando una mujer está desaparecida y se busca el paradero, se pide el paradero, ¿se la debe buscar viva o muerta? ¿Debe decir específicamente el pedido judicial? Porque yo recuerdo a Natalia Costa, que es un caso emblemático de Santa Fe, se la buscaba, hizo una investigación que tuvo momentos muy malos. No trabajé en esa investigación porque yo
estaba muy nueva en trata y fue antes, pero sí. Sí, recién estaba creada dentro del ámbito del D5, la unidad de trata de personas, sí. a cargo de Mondino, creo, en ese momento. La causa se archivó y yo pedí el expediente y lo vi entero. Esa causa es un desastre, toda su tramitación, y entre otras cosas porque se la buscaba viva. Por ejemplo, se allanaron varios domicilios y no se buscó nunca en el fondo una casa para buscar el cadáver, digamos, eventualmente. Hoy, ¿cómo funciona eso? Como primera pregunta, si eso está específico, si eso está bien claro cómo debe buscarse una mujer desaparecida. Hay un protocolo de búsqueda. Nosotros estamos abocados al CIFEBU, Sistema Federal de Búsqueda. Y yo trabajé también en paradero, en lo que es el ámbito de la Agencia de Investigación de Trata, porque hay determinados paraderos que la Fiscalía dispone que trata de personas lo trabaje. Inclusive he trabajado en el paradero de la señora Burgat, que lamentablemente después apareció fallecida. También a Lurralde. Esos hechos se iniciaron como paradero, y bien la pregunta hecha, porque bueno, me da pie para explicar que se la debe buscar como todo. Ahí está nuestra perspectiva, los nuevos criterios, la nueva perspectiva y criterio de investigación. No se debe descartar nada, ninguna hipótesis. Cada comisaría donde llegue el pedido de paradero debe ingresar al sistema, al SISCOP, urgentemente, debe ser buscado urgentemente. Tomar todas las medidas más urgentes que pueda ser requerida en su momento, tomar entrevistas a requisa domiciliaria, revisar diarios, absolutamente todo. Cuanto más pasa el tiempo, si no se encuentra una persona, es mucho más difícil. Y bueno, quiero decir que protocolarmente, en casos de búsqueda, cuando la diligencia nos lleve a pensar por alguna situación de violencia previa, ya sea con pareja, ex marido, nos llegue a pensar que esa persona pudo haber sido asesinada, protocolarmente nosotros debemos trabajarlo. Buscar la muerte. El fiscal puede disponer que nosotros intervengamos en esa búsqueda. Lo mismo la Agencia de Investigación de Trata de Personas, como así lo han hecho en varias oportunidades. Me van a matar, pero dijiste antes, cuando arrancaste, que había me parece que dijiste 2 casos que no llegaron a la brigada y que pudimos esclarecer. Creo que dijiste de un conjunto de casos que intervino, había otros 2 que llegaron, que no estaban esclarecidos y que los pudieron esclarecer ustedes. Nosotros esclarecimos 5. 5 casos. 5. ¿Y qué pasó? ¿Había sido mala la investigación? ¿Qué pasó? ¿Por qué no se había esclarecido antes? Yo no puedo decir la verdad cómo se trabajó en esa época. Yo puedo decir lo que nosotros hacemos. Y sí, evidentemente en esas investigaciones, porque antes de iniciar una investigación de un hecho que nunca se esclareció, tenemos que leer todo un legajo. Discúlpeme, Ángela, sí. Yo tengo apuntados que estos 5 causas de femicidios que se reabrieron datan desde 2014 hasta 2019. Entiendo, presumo, y corríjame si no es así, que al no haber habido en aquel entonces una policía dedicada específicamente con una perspectiva de género y el conocimiento que se requiere para delitos contra la integridad sexual, violencia de género mediante, muy probablemente no haya habido ni siquiera pistas o no haya habido ni siquiera... Estamos hablando de homicidio igualmente, ¿no? ¿Cómo? Estamos hablando de homicidios. Sí. Fueron otros criterios. Claro, fueron otros criterios. Otra forma de investigar. Exacto. Una época que en la justicia misma, ¿no? La muerte de una mujer era, bueno, un crimen pasional. Claro. Entonces no se tomaba la muerte de la mujer y las hipótesis detrás de la muerte de la mujer. No se investigaba, no se ahondaba. Esta perspectiva, esta visión nos hace ahondar. A veces es feo o chocante hablar con las familias y ahondar en la vida misma íntima de la mujer, ¿no? Si tuvo pareja, por qué se separó. Tampoco hay que revictimizar a la propia víctima. Por supuesto que pero no. Es necesario indagar. Es necesario para saber, ¿Qué pudo haber ocurrido? ¿Qué pasó? ¿Qué hubo atrás de esa muerte? Claro. Si detrás de esa muerte fue un conocido, fue alguien que la acosaba, la persona era adicta a las drogas, ¿dónde compraba drogas? ¿Estaba involucrada en el crimen organizado? No es porque nosotros atacamos la vida de la mujer. No, claro que no. A nosotros no nos importa, no se juzga. Nosotros no nos importa su pasado, su presente. No, claro que no. El pasado lo tomamos para saber qué pudo haber pasado y quién tuvo la intención y quién
¿Quién quiso atacarla de esa forma? Entonces todo tenemos que consultar, todo tenemos que preguntar y todo queda en un legajo de investigación, en ese secreto de investigación, solamente que accedemos, solamente el equipo investigador y la unidad de jefas. Claro. Ni siquiera los jefes o los directores de la Agencia de Investigación Criminal, ni siquiera los directores o la directora de la Agencia de Trata de Personas. Ellos toman conocimiento de que tenemos causa, pero el meollo y el detalle de cada investigación solamente la tenemos las 7 mujeres que investigamos. Me parece importante, antes de cerrar la nota, porque ya estamos muy apretados de tiempo y agradeciendo infinitamente su presencia, que todo lo que estamos hablando tiene que ver con femicidios, violencia de género y con actos violentos cometidos contra la integridad física de una mujer o de una persona trans o de una persona del colectivo LGTBIQ. Lo importante es prevenir la violencia de género y lo importante es denunciar cualquier acto que implique una violencia, ya sea física, simbólica, económica. Cualquier violencia contra que pueda sufrir una mujer es importante denunciarla. Hay una línea gratuita que es el 144. Tanto la dependencia de la municipalidad como de la provincia también reciben denuncias. La propia Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación recibe denuncias, porque el trabajo que nos contó Ángela es fundamental, sobre todo porque la policía ya trabaja con perspectiva de género y hay una brigada exclusiva para esto. Pero antes de llegar al femicidio, es importante prevenir. Quisiera agregar algo. ¿Cómo no? Cortito. Somos la única brigada en Latinoamérica que trata exclusivamente estos temas. La primera y la única. La segunda es la que se creó en Reconquista el año pasado. Santa Fe Reconquista con brigadas de femicidios. Muchísimas gracias, Ángela Bruschini, directora justamente de este organismo que depende del Ministerio de Seguridad. Repasamos sus funciones desde 2021 hasta ahora, cómo trabajan y cuáles son sus logros hasta el momento.